Vamos a continuar con el tema del agua. Y hablábamos acerca de los ciclos del agua, que tiene, que puede también estar en los tres estados. ¿Cuáles son los tres estados de la materia? Sólido, Sólido, líquido, líquido y gaseoso. gaseoso. Entonces, la Tierra en sí, el planeta Tierra en el que vivimos, también tiene estos elementos físicos. La Tierra está integrada por los tres elementos físicos, uno sólido, otro líquido y otro gaseoso. ¿Creen que, por ejemplo, en estado sólido tenemos la parte de la litosfera, en estado líquido la hidrosfera y en el estado gaseoso la atmósfera? Les voy a proyectar. ¿Dónde está mi? Dame un segundito para que tengan más o menos eh, una idea. Bueno, sí, la capa está conformada por estas tres partes, que son estado líquido, eh, sólido y gaseoso, la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. Déjenme ver si lo encuentro. Bueno, la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera son aquellas partes externas de la Tierra, son aquellas partes externas de la Tierra. La litosfera, que es la parte sólida, que cuando nos referimos sólido, ¿qué parte de la Tierra creen que es? O cuando nos referimos al líquido, a la hidrosfera, ¿qué parte de la Tierra creen que es? ¿Qué nos dices, Luis? ¿Qué piensas tú? El mar, el agua. Ya, ¿no es cierto? Porque hidro significa agua, entonces estado líquido, el estado líquido en la cual nos componemos, se compone la Tierra, son los mares, ¿no es cierto? Los océanos, en este caso, el Océano Pacífico, Índico, Antártico, que son los estados líquidos de la Tierra, o llamada también hidrosfera. Y uno sólido, ¿cómo que podría ser? ¿Cuál sería la parte sólida de la Tierra que se llama litosfera? ¿Cuál sería? El suelo, la tierra. Suelo, en sí lo que es todo donde estamos pisando, todo es lo sólido, ¿no es cierto? Y un estado gaseoso es aquello que está del suelo y del agua hacia arriba, la atmósfera, donde se ocurre esta evaporización del agua. Más adelante ya les voy a presentar una imagen de eso. Esta clase hemos estado hablando del agua. Vamos a reflexionar sobre ciertos puntos que pueden afectar eh, el consumo de agua. ¿Qué acciones deberíamos tomar en nuestro país para reducir el consumo del agua? Antes de empezar, ¿ustedes creen que somos consumidores de agua? John, ¿tú qué dices? ¿Somos como humanos, como personas, como familias?
consumidores de agua? Y listen, ¿Por qué, John, somos consumidores de agua? porque tomamos el agua, listen, para hidratarnos, Ya, para hidratarnos, para cocinar, para alimentarnos, para para lavar la asearnos, ¿no es ropa cierto? también. Incluso hasta para divertirnos. Cuando vamos a un Ajá, claro. balneario, nos divertimos con el agua, ¿cierto? Ajá. Así somos como seres humanos, consumidores de agua. ¿Y tú crees que o alguien más desea opinar, este consumo de agua está correcto? No, es Sí, excesivo. es excesivo, listen. Excesivo. Israel, ¿cómo tú, porque supongo que tú eh, te aseas, bañas, cocinas, te diviertes? ¿Tú crees que en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, consumes exceso de agua? Sí, ¿Cómo consumes? ¿Cómo? Ayúdanos con un ejemplo de cómo tú consumes el exceso de agua. bueno, en mi casa es en la limpieza de lo que es el patio, se consume el agua y eso no debería ser, o sea, eso es innecesario por Ya. una parte. Pero por otra parte también va la limpieza, que es no, que se basa con el líquido vital. En Mm. este caso, en mi casa tenemos recipientes para de la lluvia coger y con eso mismo limpiar. ¿Tienes un poco de, se puede decir, conciencia al reutilizar el agua de las lluvias? Sí, Y exacto. muy bien, te Bueno, felicito en ese mi papá sentido, siempre nos enseñó eso de reutilizar el agua. reutilizar el agua. Luis, ¿tú cómo en tu casa o tu experiencia, en qué gastas el agua? ¿Cuáles son tus excesos en el agua? Con Eh, a veces hay el gasto en el baño, porque a veces se va a lavar los dientes y se deja la llave abierta y uno no se da cuenta, se está concentrado en lavar los dientes y el agua se está yendo. un buen ejemplo ya. Tú, John, ¿qué haces? A ver, ¿cómo gastas el agua en tu casa? El exceso de agua. Cada uno me va a decir una cosa, ¿ya? Selena y Gaby también. Cuando me estoy bañando en la ducha, ¿Qué haces deja, tú? abier- deja ¿Dejas abierta la abierto ducha así, por una hora o 2 horas, y ves. tanto? Ajá, Ese de ya es verdad. mucho. Eso eso ya te voy a denunciar ya. Eso ya es exceso. 1 hora, 2 horas. Selena, entonces acá o consumes luz, o consumes gas y consumes agua. Las tres, porque no supongo que te se bañar en agua fría. Entonces, ¿cómo calientas el agua? ¿Con luz o con calefón o con lo que quieras? Igual, consumes de todo. Tú, Selena, a ver, ¿cómo consumes el agua? En el gas. ¿O cómo crees que tú en tu casa excedes el consumo de agua? Somos tres, nos vivimos aquí tres, pero casi no usamos, casi no, ¿cómo se dice? Mm, casi nadie pasa en la casa, aquí casi nadie pasa. Bueno, aquí en mi casa nadie pasa. Ya, pero, por ejemplo, digo yo no, tal vez te toque, yo qué sé, el aseo de la cocina, como decía Luis, él se cepilla los dientes y deja abierta la llave. Ah, sí. Tú la puedes, tal vez puede ser la misma razón, o como dice John, que se baña 2 horas y deja el agua abierta. ¿Tú cómo gastas el agua en sí? ¿Qué en ti, en experiencia, qué Ah, haces? bueno, ¿O lavando los platos, dejas abiertas las llaves sí, mientras lavas los platos? sí. ¿Ya? Gaby, Pues a lavar el carro. ¿ya? ¿Cómo se consume agua? ¿Cómo desperdicia? Pues cuando uno lava el carro, también deja abierto para poder, bueno, en vez de coger tal vez envases o así, uno gasta con la manguera o así, se va de más el agua. Bueno, en este sentido sí todos tenemos incluyéndome, tenemos que reflexionar acerca del consumo de agua.
Más que el consumo, o sea, ¿qué pasaría si no hubiera agua? O sea, a llegar al punto de concientizar a cada uno, en cada uno, ¿qué pasaría si no hay agua? ¿Qué pasaría, no es cierto? Entonces, ¿llegará en algún momento en que el agua se agote? Sí, sí, ¿Creen que sí? Que sí. recordemos que el agua es un recurso renovable y que si Y, usted hace un experimento en casa, usted puede tener agua, como hace Israel, dice yo, con recolecto de la lluvia. Aquí también en mi casa se tiene, cada vez que llueve se recolecta de un tubo que cae el agua y regamos las plantas con el agua. ¿Qué podemos hacer? Como dice Gaby, tenemos que utilizar un recipiente para lavar el carro en vez de utilizar manguera y desperdiciarlo. Como dice Selena, dice, ¿qué tal si lavamos los platos y cerramos el agua cuando estemos jabonándolos? John, por Dios, 15 minutos de baño. O jabónate y cierras el agua y cuando te vayas a enjaguar, vuelve a abrir. Es No que hace pierdas frío, por eso la tengo ahí. 2 horas. Vuelta, Luis, Liz, cierra las llaves cuando te cepilles los dientes. Y bueno, Israel también fomenta un poco el no desperdiciar agua, pero también al momento, sí debe haber momentos en que como dice el Ya. patio, ¿no? Cuando lavo el patio o limpio el patio, ¿verdad? Entonces, ¿qué acciones deberíamos tomar en nuestro país para reducir el consumo de agua? Hemos ya mencionado algunas. ¿Cuál podría ser otra? Bueno, no podemos porque la gente se molesta a veces cuando se les dice algo de no excedernos en el agua, ¿no? Tratar de cuidar. Porque va a haber un punto que vamos a estar, digamos, como un país, los países de África, que vive escasez de agua y vive siempre en secas. Y la gente llega al punto que ya decide mejor ya no vivir, porque no tiene el consumo que es lo más vital, que es el agua. Ujú. Y es por el clima también, allá influye bastante el clima porque no llueve. Claro, Ya no exactamente. llueve y no solo afecta a la población, también a la fauna, ¿no? Que son los animales que a veces se quedan sin este líquido vital. Ujú. Deberíamos, como dice Luis, empezar por uno mismo, por empezar por uno mismo, fomentar en casa el exceso consumo de agua, lavar los coches con recipientes, todo lo que ahorita hemos mencionado, ¿no? Fomentar ¿para qué o por qué digo esto? Porque vamos a fomentar eso en nuestros hijos. Cuando Gaby ya tenga un hijo, cuando Osis ya tiene, fomentemos que acabemos estos excesos de agua. Y es con todo, puede ser con el agua, con todo, con valores, con todo. Entonces, si nosotros empezamos desde nuestro hogar, yo qué sé, en una segunda, tercera generación más adelante, vaya a hacerse eco de esto. Tal vez ahorita en nuestra generación, en nuestro presente, no se lo realice, pero si nosotros fomentamos en nuestros hogares, tengan por seguro que esto se va a ir fomentando de hogar en hogar, de hogar en hogar, hasta llegar a un punto en que sí seamos conscientes acerca del consumo de agua. ¿Por qué en algunos sitios del Ecuador abunda el agua y en otros es insuficiente? ¿Por qué creen que en algunos lugares sí hay agua y en otros no? Con la lluvia, Por la lluvia. en Selena, algunos a ti te lugares escucho existen con... vertientes. ¿Mande? En algunos lugares existen vertientes. Las vertientes. Vertientes de agua. Bueno, esto sí depende eh, bastante de las organizaciones en sí, de aquellos que hacen
que el agua llegue a nuestra casa, ¿verdad? La verdad desconozco la razón, no sé, tal vez alguno de ustedes me puede ayudar en ese sentido. ¿Por qué en la costa no hay agua? ¿Por qué cada vez que se viaja para allá dicen, cuidemos el agua? Porque, y se refiere a eso, lo que ahorita nos mencionas por las vertientes, ¿no? Por las vertientes es lo que existe estos consumos de agua. Tengo un ejemplo, no sé si sea tan válido. Esto de crear más barrios, de crear más barrios, más ciudades, hace que el agua que tenía al principio el barrio que estuvo antes, esa agua sea repartida para el barrio que se construyó nuevo. Y eso sí lo puedo eh, acertar, sí lo puedo acertar, porque eso sucede en una parroquia en Ibarra. Eran solo esa parroquia. Y ya con el tiempo había montañas, terrenos y todo. Y con el tiempo se construyó en la parte de atrás se urbanizó todo eso. Y el agua, que principalmente era despachada para el primer barrio, tocó dividirse para los dos y el volumen o la presión de agua disminuyó. Se Yo creo que disminuyó. una de las razones también es esa, o sea, la población empieza a crecer y la distribución del agua empieza a bajar, empieza a bajar. De ahí las vertientes, las organizaciones y organizaciones me refiero a aquellas personas, por ejemplo, los municipios y ellos que se encargan de estas obras para entonces sí influye todas estas cosas y por eso no en todo el Ecuador no abunda el agua suficientemente. ¿Cómo estás utilizando el agua? Bueno, de eso ya hablamos, ¿no? Cómo estamos utilizando cada uno el agua, cómo utiliza John en sus 2 horas de ducha y así. Ya supimos cómo cada uno utiliza el agua. Vamos ahora a mirar esto de aquí que está en el texto. Este es tu texto. Este es el texto que ustedes deben tener. Y vamos aquí ya un poquito a adentrarnos a la atmósfera, litosfera y atmósfera, que hablamos acerca de la Tierra. Ayúdanos con la lectura, Gaby, por favor, para entender, para entender. Para entender cómo se organiza la vida en la Tierra, los biólogos establecen diferentes niveles de organización de la materia que van desde los átomos hasta los individuos. También los ecólogos, ecólogos han creado niveles de organización de los individuos como entes integrantes de la Tierra. El primer nivel corresponde a la población, un grupo de individuos que pertenecen a la misma especie en un determinado espacio y tiempo. El segundo nivel es la comunidad. Está constituido por varias poblaciones que interactúan entre sí. Hasta ahí Sigo, nomás. Ayúdame, Selena, con el siguiente. La presencia de las comunidades está establecida por los factores abióticos como la temperatura, humedad, presión, luminosidad, la característica del suelo y otras. El conjunto de condiciones abióticas y las comunidades se relacionan entre sí y en un espacio específico llamado ecosistema. Veamos un ejemplo que facilitará la comprensión de estos conceptos. Los peces payaso, los corales y los erizos son tres poblaciones que viven en el, quizá ahí no veo, arrecife. Te hago más grandes para un segundo. Ya.
Y ahí, arrecifes coralinos y forma de comunidad biótica. Para vivir requieren condiciones ambientales óptimas de temperatura, luminosidad y concentración del sal en el agua. De esta forma, la comunidad del arrecife y su ambiente abiótico crean un ecosistema. Ya. Qué importante es esta palabra llamado ecosistema. Unida una conexión entre factores bióticos y la comunidad. Los factores bióticos como son temperatura, humedad, presión, luminosidad, suelo, más la unión de la población que pertenecen a una misma especie, forman un espacio llamado ecosistema. Nosotros estamos en un ecosistema, nosotros vivimos en un ecosistema, sí, ¿verdad? Tenemos temperatura, tenemos luz, tenemos humedad y vivimos en una población con otras personas de la misma especie. Pero esto no solo ocurre con la especie humana, también ocurre con cualquier otro ser vivo. Si una manada de leones es una población unida con los factores abióticos de suelo, temperatura, ella también va a tener un ecosistema. Los peces van a tener un ecosistema, los elefantes van a tener, nosotros vamos a tener un ecosistema. En sí es aquello que unida a la especie, más los factores abióticos que son humedad, temperatura, van a formar un ecosistema. Su compañera Selena nos leyó una parte en la que decía que tres especies diferentes, el pez payaso, los corales y los erizos, viven en un mismo lugar, que es un arrecife. Y aquí necesitan ¿Por qué se quedan en estos arrecifes? Porque aquí es donde tienen una temperatura óptima, una entrada de luz y una concentración de sal, porque viven en el mar, para poder formar su ecosistema. Vamos a continuar. La agrupación de ecosistemas con características climáticas similares constituyen el último nivel de organización, el bioma. Por ejemplo, los ecosistemas de bosque tropical tienen climas parecidos, pequeñas fluctuaciones de temperatura y cantidad de lluvia es variable, pero en general es abundante. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de viajar a la Amazonía? ¿Cómo es allá? ¿Cómo es su clima allá? Es cálido. En el oriente es cálido. Es húmedo y cálido, no es Sí, calientito, pero también es medio húmedo, te sientes, húmedo. como dice uno, me siento pegajoso, cuando llegas ya te sientes Sí. pegajoso, ¿no? Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de climas parecidos. En la Amazonía podemos tener el mismo calor que en la costa, pero aún así es diferente porque tiene esa humedad que lo hace particularmente este clima, ¿no? Así en los biomas encontramos una serie de comunidades bióticas. Determinan por la interacción del ambiente en una zona particular. Bióticas quiere decir eh, vida y abióticas inerte, o sea que no tiene vida. Por eso arriba decíamos factores abióticos como la temperatura, el suelo, el clima, entonces son factores abióticos. Pero aquí ahora estamos hablando de comunidades bióticas, o sea, que tienen vida. Una comunidad biótica existe cuando dos o más poblaciones comparten un mismo hábitat y desarrollan interrelaciones y dependencia entre ellos. Estas comunidades no se observa un equilibrio entre el número de plantas y animales. Con frecuencia existen especies dominantes que son la de mayor influencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez por el clima,
que tal vez por el suelo. Dos poblaciones de distintas especies llegan a ese lugar. ¿Pero qué dice? Que la especie dominante será el que mayor habitantes tenga en esa zona. Un ejemplo de ese, ¿cuál sería? Yo creo que sí sería la selva, serían los bosques, porque no solo existe una sola especie de animales ahí. También existen algunos y se relacionan con el ambiente y se relacionan con su alrededor y se relacionan con el suelo. Y a eso lo llamamos comunidades bióticas. Israel, ayúdanos con el clima. A ver, el ¿Deseas clima, que te haga más grande? Dame un segundo. ahí está bien, dice. Ah, ya. Entonces continúa. El clima es el factor que caracteriza a los biomas y está definido por el conjunto de fenómenos meteorológicos: la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, las precipitaciones y los vientos. En la Tierra se reconocen dos tipos de biomas: los acuáticos y los terrestres. Los biomas acuáticos los detallamos a continuación: de agua dulce, ríos, lagos, lagunas, pantanos y aguas subterráneas; de agua salada, mares y océanos. Los biomas terrestres son los más conocidos y, de acuerdo con las características que presentan, existen 6 tipos: tundra, taiga, bosques deciduo templado, bosque tropical, desierto y sabana. Los distintos biomas sobre la Tierra se encuentran repartidos en el planeta y ocupan diferentes superficies, como pueden observar en el mapa que les presentamos. Ya. El mapa está más abajo, ¿no? ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta palabrita biomas? Que son aquellos que pueden ser acuáticos y terrestres. Esta palabrita biomas más, o sea, quiere decir el lugar, quiere decir algo específico referente a un lugar. Por eso nos habla de biomas acuáticos y biomas terrestres. Cuando decimos acuáticos, ríos, lagos, lagunas, pantanos, son lugares, ¿verdad?, que se refieren al agua. Mientras que los biomas terrestres, como desiertos, sabana, bosque, tundra, son lugares exactos terrestres, son lugares terrestres. A eso nos referimos con biomas. Yo creo que hasta ahí nos vamos a quedar porque ya son las... Leamos esta partecita de aquí acerca de los biomas acuáticos. Eran dos, ¿no? Los biomas acuáticos eran acuáticos de agua dulce y acuáticos de agua salada. El número de biomas registrado en el planeta varía de 8 a una centena según algunos autores. No existe una clasificación, no existe una clasificación clara e indiscutible. De ahí que de la clasificación de los biomas acuáticos se base en características físicas. El bioma acuático es el más extenso de la biosfera. Como ya mencionamos, incluyen los mares y los océanos. Los factores físicos que lo caracterizan, como la cantidad de radiación solar, temperatura, niveles de gases disueltos y cantidad de minerales presentes, determinan el tipo de seres vivos de cada región y de los océanos. Miren que aquí en esta parte menciona que no todos los seres vivos acuáticos pueden estar todos en un mismo lugar o pueden sobrevivir todos en un mismo lugar, porque van a determinar según la característica de ese sector físico, como la temperatura, los minerales, para poder vivir ahí. Yo les pregunto a ustedes, el oso polar, ¿verdad? Tiene un hábitat, sí tiene un hábitat frío, que no todos los peces pueden ir a estar allá.
¿O sí? No. No. A esta parte nos referimos cuando cada tipo de ser vivo se adapta a su región, se adapta a su lugar. No todos pueden estar. Yo sé que todos los mares tienen su conexión, ¿no? Todos los océanos tienen su conexión, pero los animales que habitan en los océanos no pueden ir, por decirles, a sobrevivir a Australia en épocas de diciembre a enero, porque son aguas bajo cero. Entonces van a estar congelados. Lo que acá en las corrientes del Océano Pacífico son corrientes calientes. Por eso también vienen aquí las ballenas a reproducirse y un sinnúmero de cosas. Eso quiere decir que los biomas acuáticos, los lugares acuáticos, no todas las especies pueden sobrevivir ahí. Depende de su temperatura. Todos los océanos están conectados y el agua tiene movimientos que en el hemisferio norte se producen en sentido de las manecillas del reloj y en el hemisferio sur en sentido antihorario. Producto de ello, los organismos que habitan allí y los nutrientes son desplazados desde adentro del mar hacia la tierra o viceversa. Nos vamos a quedar hasta ahí. Eh, lo que quería comentarles a ustedes es que mantuve una reunión con la secretaria y me informa que siempre tengo que enviar tareas, siempre de cada clase tengo que enviar tareas. Creo que con ustedes no tengo enviado la primera y segunda semana tareas. Entonces, yo les voy a escribir vía Telegram, les voy a escribir y tengo que subir estas actividades atrasadas. ¿Por qué? Porque o sea, tengo que tener sus notas registradas, tanto de asistencia como de participación y en este caso de deberes. Entonces, sí tengo que cumplir esos espacios que están en blanco de la primera y segunda semana. ¿De acuerdo? Con ustedes voy a preguntar porque Luis y Gaby y Selena se nos unieron solo la semana pasada, pero la semana pasada yo sí mandé deberes. Entonces, eso en cuestión. Según les avisaré por Telegram y revisen la plataforma. Nos conectamos en unos 5 minutitos, la siguiente hora. Ya nos vemos.